¿Cómo sobreviviría México en caso de que estalle la Tercera Guerra Mundial? México sería destruido, según Donald Trump. El presidente electo en el año 2024 de los Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista con Televisa Univisión en noviembre del año 2023, ha manifestado que México podría estar en riesgo de destrucción nuclear por una posible Tercera Guerra Mundial. Si nos atacan a Estados Unidos, a ustedes, México, también los aniquilarán, sentenció. Probablemente México no existiría porque el poder de las armas nucleares es muy grande. La mayor amenaza son las armas nucleares, dijo Trump durante un acto de campaña. También agregó, y tenemos a un hombre que ni siquiera sabe lo que es un arma nuclear, como nuestro negociador principal. Y es algo muy aterrador. Podría terminar en una tercera guerra mundial. Y si ocurre una tercera guerra mundial, probablemente México ya no existiría, porque el poder de las armas nucleares es muy grande. Trump explicó que su presencia en la política internacional ha ayudado a prevenir que escale la violencia tanto en la guerra de Rusia y Ucrania, como en la de Israel y Gaza. Ambas guerras han tenido lugar fuera de su administración. ¿Pero realmente pasaría con México lo que dijo Trump? ¿O solo se afectaría el norte de México, sobre todo Tijuana, Baja California en caso de un ataque nuclear a Estados Unidos? ¿Por qué una de las personas más poderosas de Estados Unidos piensa que la Tercera Guerra Mundial ya empezó? Rusia quería poner misiles en México. ¿Qué pasaría con México si hay un ataque nuclear en Estados Unidos? Si México es invadido por China, Estados Unidos defendería a México. ¿Cuál sería la región más segura del mundo en caso de una Tercera Guerra Mundial? ¿Podría empezar la Tercera Guerra Mundial en América Latina? Rusia quería poner misiles en México. México ha condenado en diversas ocasiones la invasión de Ucrania por parte de Putin, aunque hay opiniones divididas. Sin embargo, en la práctica ha adoptado una política de neutralidad y evitó participar en las sanciones contra Moscú. Al mismo tiempo, en televisión nacional rusa, propagandistas del programa 60 Minutos afirmaron que países de América Latina, entre ellos México, podrían albergar misiles de largo alcance que serían capaces de atacar objetivos estadounidenses. En el presente año, el presidente Biden y su administración dieron luz verde al pueblo ucraniano para abrir fuego contra Rusia en su propio territorio. Putin respondió señalando que, por la situación actual, sería posible lanzar a Norteamérica misiles desde países aliados. Entre ellos mencionó a Venezuela, Cuba y Corea del Norte. Entre muchas críticas a Occidente, el presentador Evgeny Popov continuó explicando en un mapa de jurisdicciones amigas de Moscú que Yemen, Irán, Serbia, Nicaragua y México también son países candidatos para albergar misiles rusos como preparación para un posible conflicto. Una guerra nuclear podría matar de hambre a 5,000 millones de personas y México estaría entre los afectados. México tiene una población de 128.5 millones de personas. Es muchísima comida por día la que se requiere para alimentar a todas esas personas. Si se interrumpiera por 2 meses la comida, muchas personas morirían. En el mundo globalizado moderno, eso ya no es un problema. Atrás quedaron las grandes hambrunas como la Gran Hambruna China del año 1959 a 1961, donde se dice murieron hasta 55 millones de personas. Pero esto volvería a pasar en caso de una tercera guerra mundial. México estaría en riesgo de muertes por hambruna, ya que importa 45% de sus alimentos, siendo el 7º importador de alimentos más grande del mundo. Principalmente importa alimentos de Estados Unidos, Brasil y Canadá. La inyección de humo y hollín en la atmósfera tras la detonación de armas nucleares tendría la capacidad para sumir a 3/4 partes del planeta en una hambruna mundial, incluso si es un conflicto a pequeña escala. Esta es la conclusión de un estudio publicado en la revista Nature Food, de nombre Inseguridad Alimentaria Mundial y Hambruna, debido a la reducción de la producción agrícola, pesquera marina y ganadera debido a la alteración climática provocada por la inyección de hollín de la guerra nuclear. En el mismo estudio, sus autores dejan ver que la destrucción provocada por las explosiones y la radiación no se quedaría allí. Incendios masivos inyectarían hollín en la atmósfera en una cantidad suficiente para impedir que la luz solar llegue a la superficie y limitando así la producción de alimentos. Lily Xia, experta en modelaje climático y autora principal, explicó que tanto ella como sus colegas calcularon la inyección de hollín en la atmósfera basándose en el arsenal nuclear declarado por distintos países.
Asimismo, determinan cómo un posible embate nuclear afectaría a las zonas más importantes para la producción agrícola, la pesca y la actividad ganadera. Como conclusión final, el artículo ratifica que las muertes inducidas por la hambruna después de una posible guerra nuclear rondan entre los 2.500 millones hasta los 5.000 millones de personas, dependiendo de la escala de la guerra, donde la peor estimación se da en un hipotético conflicto entre Estados Unidos y Rusia. La participación de México en la Segunda Guerra Mundial, cuando antes había un presidente abiertamente simpatizante de la Unión Soviética, llamado Lázaro Cárdenas. Manuel Ávila Camacho llegó a la presidencia mexicana en 1940 y desde el principio dejó en claro cuáles eran sus aliados internacionales y a quienes apoyaría en el conflicto, asentando así las bases para una relación cercana con el gobierno estadounidense. Entre sus contribuciones, Ávila Camacho puso a la disposición de Estados Unidos la producción de la industria mexicana para mantener al gobierno americano bien suministrado. Todo esto en momentos en los que se estaba desviando gran parte de la producción interna para el consumo del ejército y materiales esenciales. Por sí mismo, este movimiento estratégico dio luz al nacimiento del incompleto capitalismo mexicano, que se desarrollaría tímidamente en los próximos años. En el ámbito de la propaganda, México se destacó, aprovechando su influencia en la industria del cine. La producción nacional comenzó a crear películas en defensa del estilo de vida americano y la democracia liberal. Los esfuerzos realizados por la administración de Ávila Camacho no fueron del agrado de la mayor parte de la derecha mexicana, quienes preferían la victoria de los alemanes y extrañaban al gobierno de Lázaro Cárdenas, abierto simpatizante de la Unión Soviética. A pesar de no ser censurados, este sector fue marginado por la opinión pública. ¿Qué tan cerca estamos de la Tercera Guerra Mundial? La OTAN informó por primera vez que tropas norcoreanas están operando en la frontera de Rusia con Ucrania, en lo que calificó como una peligrosa expansión. Para dar veracidad a distintos informes sobre la presencia de tropas norcoreanas en la zona, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunió con funcionarios de seguridad e inteligencia de Corea del Sur, quienes además de confirmar los hechos, explicaron que Corea del Norte ya ha enviado misiles balísticos y millones de municiones a Moscú para su uso en Ucrania. Por su parte, oficiales estadounidenses estiman que se han desplegado unos 10.000 soldados norcoreanos. En lo que respecta a Rusia, ha dejado claro que si la OTAN retira las restricciones a Ucrania de utilizar armas de largo alcance otorgadas por Occidente, el Kremlin lo consideraría una escalada importante en el conflicto, pues implica la participación directa y un enfrentamiento abierto con gran parte de Europa. Al mismo tiempo, en Asia sigue creciendo la tensión política sobre Taiwán y su soberanía, mientras China está tomando una postura agresiva en la región insular, a la que visualiza como parte de un territorio chino unificado. Estados Unidos ha mantenido su apoyo financiero y militar con la isla, en favor de su independencia. Finalmente, la invasión israelí sobre Gaza cumple un año, lo que pone tensión adicional al panorama geopolítico de Medio Oriente, en el que Estados Unidos y Reino Unido se muestran cada vez más preocupados de que Rusia esté compartiendo tecnología secreta con Irán, que podría acercarlos a la capacidad de construir armas nucleares, a cambio de que proporcionen misiles a Moscú. Rusia advierte del riesgo de una tercera guerra mundial. Si bien Rusia ha aclarado que no quiere un conflicto con la OTAN liderada por Estados Unidos, también ha advertido que, en el panorama de una posible tercera guerra mundial, esta no se limitaría exclusivamente a Europa. Si bien la invasión rusa a Ucrania comenzó en el año 2022, el 6 de agosto del presente año, Ucrania respondió atacando una parte del territorio ruso. A esto Putin reaccionó asegurando que habría una respuesta digna para el ataque. Siendo conscientes de que parte del armamento utilizado por Ucrania viene de la OTAN, Putin ha advertido en múltiples ocasiones que el riesgo de una guerra es más amplio, pudiendo implicar a las mayores potencias nucleares del mundo. Jamie Dimon piensa que la Tercera Guerra Mundial ya empezó. JP Morgan es una banca activa líder en comercio, inversión y gestión de activos. Es el banco más grande en todo Estados Unidos y uno de los más grandes a nivel mundial. Su director ejecutivo, Jamie Dimon, es muy directo en cuanto a su perspectiva sobre el futuro de la política global, y para él, la Tercera Guerra Mundial ya comenzó. Explicó que conflictos como el de Ucrania y Medio Oriente están desencadenando sucesos que fácilmente pueden acabar en un conflicto abierto. Rusia, Corea del Norte e Irán, un trío al que anteriormente él denominó el eje del mal, están junto a China trabajando para desarticular los sistemas establecidos por los aliados después de la Segunda Guerra Mundial, la OTAN, por ejemplo.
Según expresa, la Tercera Guerra Mundial ya comenzó, pues están coordinando batallas en diferentes frentes. No seremos ingenuos, tenemos que asegurarnos de participar en hacer lo correcto, mencionó. A México le conviene una alianza con Estados Unidos en caso de guerra. La política exterior mexicana se ha caracterizado por su neutralidad y uso de la diplomacia, por lo que difícilmente sería un aliado militar de Estados Unidos por iniciativa propia, exceptuando los casos donde su seguridad nacional se viera comprometida. Así nos los afirma Julio César Peña Vega, responsable del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la FES Acatlán. Esta reacción no solo proviene del idealismo, sino como una táctica de supervivencia de México desde su independencia. Con el fin de fortalecer la soberanía del país, se ha impulsado la diplomacia y la formación de acuerdos con organizaciones internacionales, de modo que es una cuestión de beneficios. México está en una posición geográfica estratégica. Esto le da ventajas y desventajas. No se debe subestimar el papel que México podría ejercer en un hipotético conflicto mundial. De llegar a ocurrir, el país sería de vital importancia para la geopolítica mundial, debido a su posición estratégica. Al estar entre dos océanos, como lo son el Pacífico y el Atlántico, el territorio se convierte en un punto clave tanto para comunicaciones como para el transporte marítimo. Además, tiene su gran diversidad energética, que le podría brindar influencia y poder durante negociaciones en la mesa internacional, pero también lo colocaría en el foco como un objetivo estratégico que algunas potencias extranjeras querrían explotar. De esta manera, incluso si México quiere aprovechar sus capacidades, debería invertir tanto en defensa y seguridad nacional primero. En momentos previos al propio conflicto, el país podría aprovechar y profundizar relaciones económicas y comerciales con Latinoamérica y Norteamérica, con las que tiene gran cercanía tanto cultural como geográfica, lo que le otorgaría una ventaja. La tradicional política de México de no intervención seguiría vigente. La tradición de no intervención mexicana es un pilar de su política exterior. Sin embargo, en un contexto de conflicto armado global, esta misma se vería cuestionada. Debido a la cercanía geográfica con Estados Unidos, podríamos inclinarnos a pensar que México tomaría partidos en la disputa, pero Peña Vega afirma lo contrario. Solo en algunos casos hipotéticos, México podría buscar activamente una alianza, como en la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos se incorporó al frente y comenzó a demandar productos y recursos mexicanos, lo que impulsó la economía nacional, explicó el maestro Peña Vega. ¿De qué lado estaría México con Sheinbaum? México, con su anterior presidente, Manuel López Obrador, mantuvo su tradicional postura neutral al conflicto y en la búsqueda del diálogo entre ambas partes, una neutralidad que algunos calificaron de ambigüedad. En la Asamblea de la ONU, por ejemplo, donde México y Francia impulsaron la resolución que condenaba el ataque de Rusia a Ucrania, México se abstuvo de votar, lo que puede resultar contradictorio. Sin embargo, esto es familiar en la historia patriota. Durante el periodo de la Guerra Fría, México se mantuvo en la postura de no alineados del conflicto, siendo aliado de Estados Unidos, pero al mismo tiempo manteniendo las puertas abiertas y buenas relaciones con el bloque soviético. Con la reciente incorporación de Sheinbaum a la presidencia, es aún pronto para decantar cuál sería su posición en un conflicto de tales magnitudes. Hay que recordar, no obstante, que el equipo de la actual presidenta mexicana invitó a Vladimir Putin a la toma de posesión, invitación que este último rechazó. ¿Qué pasaría con México si hay un ataque nuclear a Estados Unidos? La incorporación de Estados Unidos en una guerra nuclear representa una amenaza al territorio mexicano, impuesto por la cercanía. Esto va más allá de especulaciones, ya que el daño de un misil nuclear a instalaciones militares fronterizas de Estados Unidos tendrá ineludiblemente un impacto mayúsculo en las ciudades colindantes mexicanas. En este sentido, el gobierno norteamericano tiene un cierto grado de responsabilidad ante sus vecinos políticos. Y es que en el ámbito de la tecnología de misiles hipersónicos, Rusia tiene la delantera y ya ha advertido su posición de dar el paso para las bombas nucleares en el momento en que no tengan otra alternativa que permita defender su soberanía. Así nos lo aclara Jesús Manuel Macías, investigador de CIESAS en México. Amenaza real para las ciudades fronterizas de México en caso de ataque nuclear a Estados Unidos. Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Ciudad Acuña son algunas de las poblaciones que sufrirían una enorme cantidad de bajas humanas inocentes en minutos. Todo esto en caso de un bombardeo nuclear a las bases militares fronterizas en Estados Unidos, sin mencionar el daño a largo plazo para el país. México está expuesto, tanto en términos económicos como de infraestructura, lo que dificulta la construcción de refugios en esta zona,
a pesar de que la mayoría de especialistas concuerda en que deben generarse programas de acción, como trazar rutas de evacuación hacia el interior del país. Asimismo, la recomendación dada por el Colegio de la Frontera Norte en su más reciente seminario del tema es que se creen programas de atención posterior al siniestro que atiendan a la población lesionada y con enfermedades consecuencia de la radiación. La conexión Irán-México. Pese a la intención del gobierno mexicano de mantener neutralidad ante los conflictos geopolíticos, ciertos grupos nativos del país han hecho caso omiso. Así lo revela la DEA, la cual dio a conocer que Qasem Soleimani, el comandante iraní asesinado en el 2020 y cuya muerte inició la actual crisis en Medio Oriente, tenía una conexión con un grupo criminal mexicano. Esta banda criminal tenía la tarea de atentar contra un embajador árabe en Washington. A cambio, Soleimani cedería parte del territorio de Medio Oriente para la venta de sustancias ilegales por parte de la banda. En consecuencia, Trump, en posteriores conferencias, propuso catalogar a los grupos criminales mexicanos como grupos de crimen organizado de nivel internacional. Esto deja de manifiesto la visión de Estados Unidos y la preocupación por el efecto que estas bandas podrían causar en el país norteamericano, sobre todo si tienen conexión con el eje de China, Rusia, Corea del Norte y Medio Oriente. ¿Puede Estados Unidos irse a la guerra con China? Los estrategas militares estadounidenses consideran a China como la mayor amenaza militar, con una clara posibilidad de guerra entre ambas naciones en los próximos años. Esta es una situación compleja, a pesar de que ambos países contribuyen con entre el 15 y el 20% del Producto Interno Bruto Mundial, y de que son interdependientes a nivel económico, no se puede descartar una tercera gran guerra que no beneficiaría a ninguno. Entre las causas que podrían estallar el conflicto, la más sonada por los analistas es la situación con Taiwán. Estados Unidos podría acudir para ayuda a Taiwán ya sea porque China tome una posición directa e intente invadir o porque tome una posición más recatada, bloqueándola en un intento de estrangularla y obligarla a reunificarse. Así se daría inicio a una escalada de acontecimientos que terminan en guerra y destrucción. Las decisiones de Washington sí afectarían a México, ya que hay una interdependencia económica. Debido a la relación comercial y de interdependencia económica que México tiene con su vecino del norte, es evidente que las decisiones tomadas en Estados Unidos tendrán un impacto directo en la política y economía mexicana. México, Estados Unidos y Canadá forman parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que consagró a México como el segundo socio comercial de Estados Unidos, además del primer destino de las exportaciones de Texas, California y Arizona, y el segundo destino predilecto de otros 20 estados. 6 millones de empleos en Estados Unidos dependen del comercio con México, además de la gran frontera de 3.140 kilómetros que une a ambos países, siendo la frontera más transitada del mundo, con un promedio de 1.300.000 vehículos cruzándola diariamente. Si México es invadido por China, Estados Unidos defendería a México. Estados Unidos y México no tienen pactos de defensa mutua. Esto desde que el último abandonó el Tratado Interamericano de Defensa relacionado con la OEA. A pesar de este hecho, ambos países mantienen una vinculación económica y diplomática que se ha extendido durante décadas, marcando así un alto nivel de cooperación tanto en seguridad nacional como en inteligencia. Sumado a esto se debe considerar la doctrina Monroe, un principio de la política exterior estadounidense de no permitir intervenciones de potencias extranjeras en países americanos, pues se vería como un ataque a Estados Unidos. Con todo esto, es plausible decir que Estados Unidos querría apoyar a México. Si bien las empresas intentarían mantenerse neutrales debido a la importancia de ambos mercados, el gobierno probablemente reaccionaría sancionando a China y proporcionando armamento, inteligencia y servicios de red al ejército mexicano. Todo esto considerando el peligro que sería para Estados Unidos tener fuerzas militares chinas cerca de su frontera. Es poco probable que México entre en el conflicto armado. Debido a que la política exterior mexicana está enfocada en la cooperación, la diplomacia y la no intervención, es poco probable que el país participe en el escenario de un conflicto militar. Las Fuerzas Armadas mexicanas están diseñadas para la defensa del país, por lo que no se esperaría una incursión, salvo en el caso de que sea necesario para la defensa del territorio. El expresidente López Obrador lo mantuvo así durante su mandato, donde una de sus iniciativas fue, junto con el secretario de la ONU y el Papa Francisco, proponer un plan para detener la guerra en todas partes. Podría aumentar el número de refugiados en México. En el hipotético caso de un conflicto abierto, las decisiones económicas tendrían un peso inimaginable. El comercio entre México, Estados Unidos y Canadá se vería seriamente afectado por la guerra,
lo que causaría interrupciones constantes en las cadenas de suministros, que obligarían a México a diversificar sus relaciones comerciales. Debido a la guerra, la migración sería un fenómeno constante, oleadas de refugiados buscando un lugar seguro, el cual podrían encontrar en México. Con su larga tradición de asilo, el país se vería en la situación de atender a miles o millones de desplazados. Una gran crisis económica para México. En el caso donde se desate un conflicto bélico entre Estados Unidos y alguna otra potencia, el especialista Peña Vega asegura que esto inevitablemente se reflejaría en una crisis económica para México. La principal razón es la interdependencia económica de este último con el país norteamericano. 3/4 partes de las exportaciones totales de México se dirigen a su vecino. Además de que uno de los principales bloques económicos y comerciales del mundo, el TEMEC, está formado únicamente por Canadá, México y Estados Unidos, y se vería afectado por el conflicto. La guerra desencadenaría en una disrupción del comercio internacional, que se reflejaría inmediatamente en la economía estadounidense y mexicana, y por extensión en el resto del mundo. Efectos globales de una guerra nuclear que también afectaría a México. En el caso de que se llegue a un enfrentamiento nuclear directo, si se produce un embate masivo entre las potencias, los resultados serían devastadores. La primera consecuencia sería el oscurecimiento de la luz solar, las cenizas, el humo y otras partículas como resultado de los residuos de los incendios alcanzarían la estratosfera, evitando así que la luz del sol impacte en la Tierra durante semanas o meses, lo que bajaría la temperatura mundial. Comenzaría un invierno nuclear, que bajaría la temperatura hasta 10 grados en el mejor de los casos, y menos 50 en el peor. La fotosíntesis no se produciría, la mayor parte de la vegetación moriría en días, con ellos los animales herbívoros, y de ahí la cadena llegaría hasta los humanos. Esto sería similar al proceso que extinguió a los dinosaurios. Llegaría una lluvia radioactiva, que en las primeras 48 horas tras producirse, acabaría con el 50% de todos los adultos sanos, y envenenaría con radiación hasta el 30% de todas las tierras en el hemisferio norte. Así, la catástrofe se expandiría en toda la Tierra. ¿Por qué la región más segura sería Sudamérica? El cono sur de América, donde se incluye Paraguay, Argentina, Uruguay y Chile, es considerado una de las zonas más seguras y alejadas de posibles conflictos entre potencias, lo que en parte es gracias a la poca presencia de bases militares extranjeras en estos países. Como región es una demarcada autosuficiente, particularmente en el ámbito de producción de comida, donde los lácteos, la carne y los productos agrícolas son capaces de abastecer la demanda doméstica. A esto se le suma su ventaja como bajo perfil político, debido a que ninguno de los países en esta zona ha estado involucrado en un conflicto internacional importante. ¿Podría empezar la Tercera Guerra Mundial en América Latina? El 5 de abril del año 2024, la Embajada de México en Quito sufrió una irrupción a la fuerza, que resultó en la detención del ex vicepresidente Jorge Glass, a quien Manuel López Obrador en su mandato mantenía bajo asilo político. Al mismo tiempo, las tensiones entre Venezuela y Guyana se acumularon a lo largo del año, con la incesante disputa por parte del país tricolor sobre el territorio de Guayana, que pone en juego intereses de comercio internacional, disposiciones limítrofes y alianzas entre países. La división de posturas políticas, sumadas a las transgresiones de acuerdos internacionales, como lo es la soberanía de una embajada, dejan claro la crisis de la región y deja abierta la posibilidad de que hostilidades se manifiesten entre las naciones de América Latina, iniciando un juego de intereses de las potencias internacionales. ¿Cómo sería la Tercera Guerra Mundial si Rusia la empieza? El general retirado Herbert Alcón Karlslie, el jefe del Comando de Combate Aéreo estadounidense, explicó cómo sería la sucesión de hechos más verosímil en caso de que Rusia decidiese iniciar la Tercera Guerra Mundial. En primera instancia, tanto las fuerzas de la OTAN como estadounidenses deberían lidiar con los ciberataques, la desinformación y las fuerzas de terceros, que le seguiría a un periodo de tensión y advertencias que escalarían rápidamente, dándole tiempo a Estados Unidos para movilizar su fuerza de combate a Europa. De comenzar Rusia con las hostilidades, pondría en desventaja a los países aliados, que tendrían la misión clave de defenderse de los ataques aéreos de las fuerzas rusas en las primeras horas, que siempre son las más cruciales. Rusia, que comenzaría a avanzar a los países bálticos, tendría que enfrentarse a las fuerzas aéreas de Inglaterra, Italia y Alemania, quienes intentarían neutralizar el avance del Kremlin. Las invasiones a pequeñas áreas del territorio báltico no necesariamente provocarían una respuesta de la OTAN, pero un acercamiento a Polonia sí lo haría, mencionan expertos. Así, los equipos de combate y brigadas blindadas estadounidenses en Europa
se sumarían al embate. Sin embargo, probablemente serían destruidas por la inferioridad numérica. A esto se le suma el conflicto marítimo. Difícilmente Estados Unidos podría sacar toda la armada para luchar en Europa, afirmó James Holmes, un profesor de la Escuela de Guerra Naval estadounidense, quien explicó que los navíos de China e Irán podrían mantener a gran parte de la armada americana estancada lejos de Europa. A partir de este punto, el conflicto podría estancarse dependiendo de la reacción de la OTAN y de la voluntad bélica de ambos bloques, pero en caso de que se expandan los combates, se llegaría al punto de que los países europeos tomarían la ofensiva para recuperar el territorio perdido. México tiene que saber jugar sus cartas en el gran tablero, pues con las crecientes tensiones geopolíticas, las guerras vigentes y la inestabilidad por las elecciones recientes, el panorama es incierto para el futuro. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan cómo sobreviviría México en caso de que estalle la Tercera Guerra Mundial. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.